Buenos días, muy feliz sábado. Queremos darle la más cordial de las bienvenidas a este culto online de la Iglesia Adventista de Florida. Ante todo, vamos a pedir la bendición de Dios mediante una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor, por este día sábado que nos regalas. Queremos rogarte humildemente tu bendición para que todo pueda ser hecho para tu honra y gloria. Te pedimos por cada alma necesitada, por cada alma sufriente, que el mensaje que pueda ser impartido hoy quede en nuestros corazones. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Ante todo queremos dar las gracias a cada una de las personas, a cada hermana y a cada hermano que ha participado en este culto y en especial al departamento de multimedios de la iglesia que ha podido compaginar y editar este programa. Seguidamente vamos a tener Iglesia en Alabanza, entonaremos el himno 344 titulado Entonado un himno a cargo de Larry Streyer y Pablo Sopi. Luego podremos disfrutar de un video del misionero mundial con un informe de la división africana centro-oriental. Posteriormente tendremos el repaso de la escuela sabática a cargo de integrantes de la coinonía número 16 de nuestra iglesia. Vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cuando pida Dios el fiel siervo cumplirá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y su espíritu nuevas fuerzas nos dará. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos queremos saciar. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Y de encaminar a los extraviados pies, vamos pronto a nuestro eterno hogar. El amor de Cristo enseñar con sencillez, vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos queremos saciar. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Hay perfecta paz y reposo nos hallar. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. En la tierra nuevas alegrías podrán. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos queremos saciar.
El largo camino de regreso a casa. A los 19 años, Alfonso Peter Roy huyó de la guerra civil en Liberia abordando un tren con destino a Guinea. En ese momento no se imaginaba que visitaría 8 países y que regresaría a casa con una esposa indonesia 14 años después. La situación era muy difícil cuando Alfonso se fue de Liberia en 1992 y con el tiempo abandonó la iglesia adventista de su corazón. Con la ayuda de una agencia humanitaria terminó sus estudios en Guinea, pero por cosas de la vida terminó viviendo en la calle. Recurrió a toda forma que se le ocurrió para ganarse la vida, vendiendo drogas, estafando, blanqueando dinero. Un año después, compró un pasaporte falso y se mudó a Senegal. Allí también vendió drogas, estafó a muchos y blanqueó dinero durante 4 años. Buscando expandirse un poco más, Alfonso viajó a Túnez y luego a Jordania, a la India, a Tailandia y a Indonesia, donde llevó el mismo estilo de vida. De esa manera lograba ganar dinero suficiente para viajar al siguiente país. Pronto descubrió que el dinero puede comprar cualquier cosa, incluso visas. Estando en Yakarta, la capital de Indonesia, Alfonso comenzó a reflexionar sobre la vida y recordó que cuando era niño asistía a la iglesia todos los sábados. Se sintió mal porque sabía que estaba desobedeciendo los mandamientos de Dios. Un día, un español con el que estaba jugando al billar comenzó a hablarle de Dios y lo invitó a visitar su iglesia el siguiente domingo. El misionero estadounidense que dirigía la iglesia a la que lo llevó aquel hombre escuchó la historia de Alfonso y se le ofreció ayudarlo a pagar el alquiler de su casa. A cambio, Alfonso trabajaría en los terrenos de la iglesia y se encargaría del equipo de sonido. Pero Alfonso no podía olvidarse del sábado, así que encontró la dirección de una iglesia adventista y comenzó a asistir a los servicios de adoración cada sábado, a la par que trabajaba en la otra iglesia los domingos. Había terminado sus estudios secundarios y quería ir a la universidad, pero no tenía a nadie que lo ayudara. La iglesia para la que trabajaba no lo ayudó, ni tampoco los adventistas que conoció, pero le aconsejaron que hablara con sus padres, que aún vivían en Liberia y con los que no había conversado desde que se fuera del país. 3 años después, Alfonso perdió su empleo en la iglesia y volvió a vender drogas, estafar y blanquear dinero. Entonces, algo grande sucedió en su vida. Se casó. Mientras aún trabajaba en la iglesia, Alfonso se había enamorado de Guastina, una pariente del ama de llaves del misionero. Después de un tiempo, Alfonso sintió el familiar deseo de hacer un cambio en su vida y decidió viajar a China. Tras 4 meses, envió a buscar a su esposa. Mientras estaba en China, Alfonso no podía dejar de pensar en Dios y logró encontrar una Biblia en inglés en una librería. Cuando comenzó a leerla, encontró Eclesiastés 1, versículo 2, que dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mi vida está llena de vanidad, pensó. Necesito volver a mi casa en África. En el año 2006, Alfonso viajó con su esposa a Liberia, donde tuvo un emotivo encuentro con sus padres. Entregó su corazón a Jesús y asiste a la iglesia todos los sábados. Luego de un tiempo, Guastina también se bautizó. Hoy en día, Alfonso trabaja como carpintero en Buchanan y Guastina vende arroz, aceite y otros productos de alimentación en un puesto frente a su casa. Tienen 3 hijos, el mayor de 12 años, otro de 8 años y el más pequeño de 5 años. A Alfonso le gusta mucho hablar de cómo Dios cambió su vida. El temor al Señor es el comienzo de la sabiduría, dice. Cuando me arrepentí, el temor del Señor surgió en mi corazón y me hizo sabio. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir una escuela primaria en Buchanan, donde antes se encontraba una escuela que fue destruida durante la Guerra Civil de Liberia. Alfonso espera que sus hijos puedan estudiar en esa nueva escuela. El largo camino de regreso a casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría verlos.
Hoy tenemos la posibilidad, la oportunidad de poder tratar y ver como un repaso la lección que nos ha tocado esta semana, donde podemos ver que nos invita el autor de la lección a ver a las personas con el prisma o con los ojos de Jesús, ¿no? Y bueno, quería ante todo presentar a quienes estamos aquí, para los que no nos conocen. Voy a ir nombrando a cada uno y les voy a pedir a cada uno que vayan moviendo su mano para que los vayan identificando. Tenemos a Margarita Basanta, a ver si nos saludás. A Brenda Pereira, ¿qué tal? Y a Luis Ramos. Todos somos miembros de la Coinonía número 16 de la Iglesia Adventista de Florida y estamos grabando este repaso de la escuela sabática, cada uno en nuestros hogares y respetando el aislamiento obligatorio y preventivo que estamos pasando en este momento, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos con una oración para poder tener este repaso? Inclinamos el rostro. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque podemos dedicar un tiempo para estudiar tu palabra, para repasarla por la lección que hemos tenido en esta semana. Y queremos rogarte que por favor podamos no solamente aprenderla y guardarla en nuestro corazón, sino ver que cómo es que Jesús veía a las personas, cómo Él sentía compasión de ellas y así poder estar a tu servicio, al poder transmitir el mensaje y el evangelio para que más personas puedan ser salvos por ti. Te rogamos por cada una de las familias que representamos, que por favor perdonen nuestros pecados y faltas y que vengas pronto con tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, tenemos el repaso de esta lección y lo que primero nos invita es a ver a las personas a través de los ojos de Jesús, ¿no? Y ya el versículo para memorizar nos recuerda cuán importante es seguirlo a Jesús, es decir, tener una relación con Él, porque sin tener esa relación es difícil que podamos ver cómo Él ve a las personas, ¿no? En el versículo para memorizar, que está en Mateo 4:19, dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ¿no? Es decir, necesariamente si queremos ver cómo Jesús veía a las personas, si queremos sentir esa compasión y poder ser más útiles en el servicio a Cristo, seguramente vamos a tener que tener una relación con Él. Tenemos que ver a través de su palabra cómo Él veía a las personas, cómo Él sentía compasión por las personas y cómo Él no las veía como las ve cualquier persona común que ve lo externo, que no conoce el corazón. Dios conoce a las personas y puede ver no solamente cómo es, sino cómo puede llegar a ser, ¿no? Y en esa visión que el Señor tiene respecto a las personas, Él ve las necesidades de ellas, ¿no? Y ve cómo puede no solamente mejorarlas y brindarles la salida a esa necesidad, sino mostrarle a sus discípulos, a cada uno de nosotros, cómo podemos ser parte de ese plan de Dios que es llegar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a cada una de esas personas, ¿no? Y la lección nos recuerda el episodio, el milagro del ciego de Betsaida. Es importante el contexto que hay en relación a ese milagro, porque Jesús salía de Galilea y se dirigía a Cesarea de Filipo cuando llega a Betsaida, y es importante que por ahí podamos tener, aunque sea una breve lectura de estos versículos que están en Marcos 8, 22 al 26. Si les parece que podamos leerlo, dice, así todos lo vemos y lo vamos leyendo, dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos
y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Este es, al parecer, el único milagro en que fue por 2 etapas, que realmente llama la atención por toda la situación, ¿no? Que primero que el ciego no era de Betsaida, sino que estaba, parece, a las afueras. Lo llevaron otras personas a Jesús en esa fe de querer que Dios podía hacer algo por él, que Jesús podía hacer algo por él, y entonces lo saca al ciego, y tiene 2 etapas. Lo que realmente llama la atención no solamente es eso, sino que los discípulos o estas personas que creían en Jesús lo llevan y le ruegan. Es decir, hay dos circunstancias que muestran que aquellas personas como nosotros que queremos hacer algo por llevar las almas a Cristo, hacen 2 cosas fundamentales. Uno, ejercen fe. Es decir, lo que hacen es llevar a esa persona necesitada y lo presentan a Jesús, ¿no? Y esa persona puede no tener tanta fe, ¿no? Pero se apoyan en la fe de quien nos está acercando, ¿no? Y la otra es rogar. ¿Qué es lo que hace esa persona que lleva a esa alma necesitada de Cristo? Está rogando, está de alguna manera intercediendo para que esa persona conozca a Jesús y pueda recibir no solo en este caso la sanidad, sino la salvación que Dios promete, ¿no? Y es interesante que nosotros con ese actuar hacemos el plan de Dios, porque perfectamente el ciego podría haber sido traído de alguna forma por un ángel, pero Dios quiere que seamos parte de esa actividad, ¿no? Y lo que nos muestra también es que Él se ocupa de la persona, está individualmente con esa persona, y lo hace aumentar en su fe para que cuando Él ve que empieza a ver a las personas y a las formas que observa, como que tiene la fe necesaria para poder recibir el milagro que necesita, ¿no? Y eso es importante porque nosotros no deberíamos perder de vista que tenemos que cumplir un plan, tenemos que ser parte de ese plan de salvación. Y esa parte es precisamente involucrarnos, estar con la persona necesitada y estar cerca de la persona. Yo quería preguntarle a Brenda, ¿cómo vemos a los demás? ¿Cómo es que nosotros vemos a los demás y cómo ve Jesús a cada ser humano? ¿Cómo la palabra de Dios nos muestra cómo Él los ve, ¿no? Sí, es muy interesante porque desde que nacemos aprendemos, parte de nuestro proceso de socialización tiene que ver con empezar a interpretar lo que nos pasa alrededor y empezamos a aprender cómo son las personas que nos rodean, ¿no? A mí cuando viajaba en subterráneo me gustaba por ahí mirar a la gente y ver cuánta información nos envía de las ideas que uno tiene sobre alguien, ¿no? Una persona con rastas, una persona con traje, te va diciendo como ideas sobre a qué se dedica, cómo es. El problema es que muchas veces esto que es un recurso que Dios nos dio como para poder interpretar nuestro entorno, la gente, se transforman como estereotipos, en imágenes cristalizadas de los otros. Entonces creemos que por una característica que tiene esa persona ya la conocemos, ya sabemos cómo va a ser. Entonces, por el lugar que nació, es judío, digamos, nació, es alemán, ya nos imaginamos cómo es una persona por ser alemán, o es judío, o es homosexual, y los catalogamos, los clasificamos y tratamos a esa persona diferente como si lo conociéramos, o no las tratamos directamente por considerar que no tenemos nada en común, porque son totalmente diferentes. Y lo que llama la atención de la historia del lunes es que trae una historia que a mí me parece una de las muy lindas de Jesús, ¿no? Que habla de la aceptación tan profunda que tenía Jesús, porque habla de los samaritanos, y los samaritanos eran un pueblo que tenían una historia muy conflictiva con los judíos. Era un pueblo que habían tenido conflictos, habían venido a través de los asirios, y esa historia había llevado a una situación de rivalidad tal que
directamente ni se hablaban, ni se registraban. Los judíos se consideraban además superiores, por lo tanto, ni siquiera consideraban que era digno de hablar con una persona samaritana, ¿no? Y eso, entonces, estos prejuicios que uno tiene, lo que te lleva a veces es, uno no piensa a la otra persona como ser humano, lo ve como samaritano, por lo tanto, no tengo nada en común, cuando en realidad tenían mucho en común, el idioma era parecido, tenían orígenes parecidos, pero ellos se veían totalmente diferentes. Y cuentan que en esa época los judíos daban toda una vuelta enorme para no pasar por Samaria, para no interactuar con los samaritanos. Y Jesús lo que hace es, no solo circula por Samaria, porque va, sino que para en Samaria. Y para en Samaria para comer, para descansar, y además se encuentra con una mujer en el pozo y le habla a la mujer, algo que era absolutamente prohibido en esa época. Los hombres no hablaban con las mujeres, menos un judío con una mujer samaritana. Y la misma mujer le llama la atención y dice, pero ¿por qué me estás hablando? ¿No? Y Jesús además, como si fuera poco, le pide un favor, le pide que le dé agua. Cuando uno le pide un favor a alguien es porque tenés una cierta cercanía con esa persona. Uno no le pide favor a alguien que no lo ve demasiado distante. Y Jesús no lo hizo porque no sabía quién era, porque de hecho a partir del diálogo él sabía exactamente quién era, y además de todo, una mujer samaritana, era una mujer que tenía una muy mala reputación en su pueblo, era como mirada como prostituta. Y esto es lo que vos decías de Jesús, que tiene esa capacidad de ver con los ojos, de la compasión, ver no solo la vio a ella, sino vio a ella en su historia, y quizás qué es lo que la llevó a ella a estar en esa situación. Y a la vez la vio en lo que ella podía llegar a ser y lo que podía llegar a ser con el amor. Y yo creo que esa es la base de la compasión, ¿no? De poder ver a las personas más allá de los estereotipos, de las etiquetas que tienen, y verlos en su humanidad, como seres humanos, con sus dilemas, con sus problemas, y verlas a la luz de eso, ¿no? Y él en la lección dice una cita de la hermana White que a mí me parece realmente hermosa, que dice, los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina, ¿no? O sea, es ver a las personas, no es no ver a las personas o ver a las personas diferentes, es verlos pero con la luz de la compasión divina, ¿no? Y yo digo, ¿cuántas veces, a veces no solo no le hablamos de Dios, sino que no interactuamos con personas por prejuicios que tenemos, por ideas cristalizadas que nos hacen que pensemos que no tenemos nada en común, y en realidad somos todos hijos de Dios, ¿no? Y como hijos de Dios somos diferentes, pero somos todos iguales porque tenemos un mismo Padre, y esa unión es la que nos tendría que hacer vincularnos con todas las personas desde otro lugar. No es exactamente un recuerdo sobre predicar, pero estaba pensando hace mucho tiempo, cuando el mundo era joven y estábamos viviendo en Bolivia, papá era docente allá, trabajaba como misionero, nos invitaron para ir a cantar en una iglesita en el altiplano, y yo con todo el orgullo de la adolescencia y la prepotencia argentina dije, voy. Total, lo que me acuerdo de esa fecha es el sermón que escuché de un hombre que estaba casi descalzo, pero con una sabiduría y un conocimiento sobre la Biblia. No recuerdo qué fue lo que dijo, pero me quedó esa impresión a través de los años. Digo, qué diferente y qué feo esto de pensar de que yo soy mejor que el otro por el solo hecho de provenir de algún lugar donde adquirí mayor conocimiento. Claro, sí, la verdad que es como dicen, ¿no? Uno se hace una imagen, prejuzga a la persona por lo que ve, y Jesús tiene esa capacidad de ver más allá de lo que se ve externamente, ¿no? Él ve el corazón, y no solamente nuestras necesidades, sino cómo podíamos mejorar, ¿no? Y te pregunto, Margarita, ¿dónde deberíamos ir a buscar a las personas? ¿Puede Dios proveernos alguna oportunidad, alguna forma de encontrarnos con esa persona? El martes empieza con una cita muy interesante
que dice, en la vida el único lugar para comenzar es donde estás, porque no hay otro lugar para comenzar. Y entonces utiliza el ejemplo de una persona. Vos Fernando, habías mencionado en tu introducción sobre gente que podría llegar a ser. Y utiliza el ejemplo de alguien que apenas se toma en cuenta en la historia de los discípulos, que es Andrés. Andrés tiene un nombre griego que significa varón, y se mencionan 3 momentos de la vida de Andrés como una persona que da pie para que sucedan cosas importantes. La primera mención es que él se encuentra con Jesús, cuando Jesús se encuentra con él lo primero que hace es hablar de Jesús a quien tenía al lado, que era su hermano. Cuando nosotros vemos la historia, Simón Pedro llega a ser uno de los grandes apóstoles y Andrés pasa a la historia, pero tal vez si no hubiese sido por la insistencia de Andrés hacia un hermano llamado Hijo del Trueno, no tendríamos en la historia de la iglesia un Simón Pedro. La segunda aparición de Andrés es una persona que vio, porque en la multitud de los 5.000, él vio a un niño. Y recordemos que en esa época los niños estaban abajo de todo en la escala social. Y él vio a un niño y se acordó de ese niño. No sé qué habrá tenido de especial ese niño, pero eso fue la conexión para que Jesús obre uno de sus más grandes milagros, que fue la alimentación de los 5.000. Y la tercera aparición de Andrés y ahí es donde tiene que ver su origen, es el encuentro con los griegos. Y los griegos eran otras personas que también no formaban parte del estatus religioso. Aunque aparentemente eran judíos, no pertenecían los llamaban prosélitos plenos, eran a medias, igual que los gentiles, por lo tanto no podían entrar en el atrio del templo. Y sin embargo, fueron a buscar a Jesús. Y ese encuentro, incentivado por Andrés, lleva a que Cristo anuncie que está cercano el momento en que Él se va a entregar. No se lo anunció a los judíos, se lo anunció a un grupo de griegos. Y no solamente le anuncia que se está cumpliendo, terminando su enseñanza acá en la tierra, sino que además nos deja a nosotros una lección y a los discípulos que justamente tiene que ver con compartir nuestra fe. Porque dice, el que aborrece su vida conserva la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva mi Padre lo va a honrar. Con esto de encontrar oportunidades, en la parte del jueves menciona también 2 hechos, donde el más trascendente tiene que ver con el encuentro de Felipe. Lo que me llamó la atención de Felipe y el eunuco es que el pedido que le hace Dios a Felipe para encontrarse con el eunuco es que vaya a la ciudad de Gaza, pero no por la ruta principal, sino tiene que pegar un rodeo. Por eso en la Biblia tal vez se lo menciona como desierto, que no era muy común que la gente vaya por ahí. ¿Por qué el eunuco eligió ese lugar? No lo sabemos, pero sí Dios lo sabía. Y la reacción de Felipe nos deja una enorme enseñanza, porque dice que Felipe, que estaba caminando, cuando ve el carro que se va acercando, corrió hacia él. Entonces la pregunta es, si nosotros estamos corriendo, y no me refiero en forma física, sino en forma figurada, tenemos esa necesidad de correr hacia las personas para hablarles de Cristo. Con lo que viene la pregunta,
¿podría haber sido un ángel el que se le acercase al eunuco para explicarle lo que el eunuco estaba leyendo? Absolutamente. Los ángeles están dispuestos y nuestro ángel está al lado nuestro para guiarnos siempre. Pero el plan de Dios no es que hablen los ángeles. El plan de Dios es que hablemos nosotros, porque los primeros beneficiados somos nosotros cuando trabajamos para el prójimo. Y me queda también una reflexión además. Cuán importante es que conozcamos las Escrituras para exponerlas. Por más de que el Espíritu Santo puede guiar nuestra voz, puede guiar nuestros pensamientos, no podemos hablar de lo que no tenemos en nuestros corazones. Sí, me impactó en la introducción de la lección, al principio de la lección donde se hace la introducción del tema, el autor menciona lo que él escuchó de un pastor previo a una discusión ministerial. Dice, la misión es principalmente la obra de Dios. Está empleando todos los recursos del cielo para salvar nuestro planeta. Nuestro trabajo es cooperar gozosamente con Él en su obra de salvar a las personas perdidas. O sea, Dios va a hacer la obra, pero nos necesita. Pero más lo necesitamos nosotros. O sea, Dios quiere que nosotros participemos en su obra porque Él quiere que primeramente nosotros seamos los beneficiados. Y entonces, el tema a veces es un poco difícil no sabemos cómo encarar un testimonio. Y nosotros hace poquito que nos cambiamos en la casa en la cual estamos viviendo ahora, tuvimos un contacto rápido con un vecino de al lado. Por sus características se dio la conversación con facilidad, pero no así con los vecinos del otro lado. Y es una familia disfuncional, son padres separados, hijos de más de un matrimonio que viven allí. Y la primera impresión que uno tuvo, o que uno aceptó aprobar a sí mismo, es de que la señora que allí está, que vive allí, como que era difícil de una persona no muy dada con los demás, difícil de saludar y bueno, fue la idea que nos formamos. Pero un día encontré un cartelito donde ella me pedía disculpas por el trabajo que habían hecho los albañiles, los jardineros en el fondo, y entonces me animé a tocarle el timbre y para agradecerle la nota y decirle que no había ningún problema, y bueno, ahí me enteré que ella tenía un problema de vista, con lo cual tenía un impedimento para ver con claridad con quién estaba enfrente. Y meses más tarde, bueno, ellos hace unas semanas atrás, yo le comenté en ese momento que él sí era enfermera y ella, bueno, le solicitó a él si era posible que ella 2 veces por semana recibiera un tratamiento, y resulta que es una mujer increíble. Y ella le preguntó a él si, así que ustedes son adventistas. O sea, a veces creamos una barrera que en la realidad no existe. Son lo que decía Brenda, son nuestros prejuicios, es esa película que nos nubla y que nos impide ver lo que es la realidad. Que hay gente que desea conocer algo diferente, conocer algo nuevo, y muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que la gente ve en nosotros. Y quizás eso nos ayudaría a ser un poquito más condescendientes y mejores testigos de Dios para con aquellos que nos rodean. Está bien. Luis, te hago una preguntita. Y viste que ahí en la lección está esa mención de la dificultad que vos estás bien exponiendo, que las dificultades son aparentes, ¿no? Cuando uno tiene
Sí. Los ojos de Cristo Mm. como forma de ver a las personas, esas dificultades se disipan, ¿no? Pero más allá de las dificultades que ahí se presentan, ¿no? ¿Qué te parece que hace Jesús específicamente en esos supuestos, en esas pretendidas situaciones de dificultad? Sí, yo traté de buscar, o sea, a mí me llama la atención cómo, por qué tratar a Andrés y a Simón como personas difíciles en ocasión del llamamiento de Jesús, ¿no? Y entonces encontré una cita de la señora White cortita, asociadas a esta situación, ¿no? Dice: la pronta obediencia de estos hombres que siguieron a Jesús sin hacerle una pregunta, sin recibir promesa de salario, parece sorprendente. Pero las palabras de Cristo eran una invitación que llevaban en sí un poder impelente. O sea que, evidentemente, las palabras de Jesús despertaron en ellos algo que los llevó a seguirlo sin saber exactamente de qué se trataba. Después está el tema del escriba. A ver cómo se da esa situación en el escriba. Y entonces, en la cita anterior es de Obreros Evangélicos, página 24. En el caso del escriba, en el deseado de toda la gente es 560, dice: el corazón de Jesús se compadeció del honrado escriba que se había atrevido a afrontar el ceño de los sacerdotes y las amenazas de los gobernantes al expresar las convicciones de su corazón. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Siempre está una actitud por parte de Jesús que llama la atención, y uno dice: a ver, yo no tengo esas habilidades, no las tengo porque no quiero. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 544, la señora White dice: relacionados firmemente con Cristo y presentada la verdad tal cual es en Él, no pueden menos los corazones que ser conmovidos por la historia de la expiación. O sea, la historia la que va a conmover. Y agrega: si aprendéis a ser mansos y humildes como Cristo, sabréis qué decir a la gente, porque el Espíritu Santo os enseñará las palabras que habréis de hablar. O sea que, en realidad, todo pasa por nuestra actitud y nuestra entrega a Dios. Nosotros allí tendremos la sensibilidad para ver en las personas un campo propicio para sembrar las palabras del Evangelio y que ellos lleguen al conocimiento. Hay una cita de la señora White que yo no la busqué y no la encontré, pero en ocasiones de otro estudio de las lecciones, ella dice que nos debemos preocupar más por sembrar que por el crecimiento de la semilla, que el crecimiento de la semilla es obra del Espíritu Santo, y quizás esa debería ser nuestra preocupación, de ser siempre un buen testimonio a aquellos que nos rodean. No sé si contesté. Sí, es interesante lo que decís, Chacho, porque también es como para pensar qué significa difíciles, ¿no? Y creo que también en estos momentos, de pandemia, que estamos todos encerrados por ahí, saca lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, ¿no? Y a veces esta dificultad tiene que ver a veces con la vida cotidiana de que nosotros estamos difíciles porque estamos más irritables, o también las personas que nos rodean, por ahí nos encontramos con personas que nos maltratan y no es fácil en ese momento ponerse en esta actitud, ¿no? de Jesús, de ser compasivo, o también personas que por ahí cuando uno habla de Jesús te tratan mal porque tienen una imagen negativa de Jesús y tienen una
una idea de un Jesús asociado a una vida religiosa de alguien, o saben que es adventista y conoce a una persona adventista con la cual se tuvieron una mala experiencia, ¿no? Qué desafío que es eso también a nosotros, por ahí responder pidiéndole a Dios ¿no? Este espíritu de compasión que debe ser un pedido diario que tenemos que tener a Dios, ¿no? De poder ver a las personas en sus necesidades y ver que esa agresividad o esa violencia quizás es fruto de la propia frustración, de la angustia, qué es lo que esa persona está necesitando hoy, ¿no? Un poco lo que Jesús mostraba era ¿por qué esta persona está siendo agresiva? ¿Qué es lo que está transmitiendo? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Y de qué manera yo puedo vincularme con esa persona? No como esa fachada que quiere mostrar, pero como esta persona necesitada de cariño, necesitada de una palabra de afecto, necesitada de una esperanza, ¿no? Como algo que necesitamos nosotros también pedirle a Dios que nos ayude a tenerlo cada día. Es que creo que el tema pasa justamente por lo que vos dijiste, que necesitarlo a Dios. Si nosotros no vemos a nuestro prójimo como un próximo, es porque creemos que somos superiores a ellos. Y si somos superiores a ellos es porque Cristo no está en nuestro corazón. Sí. Quisiera agregar algo que tiene que ver con el ladrón en la cruz, ¿no? Que dicho sea de paso, en el caso de él, no hubo una predicación, no hubo tiempo de predicarle algo específico. Sin embargo, la señora de Jair dice que cuando él estaba en la cruz, empezó y vio la actitud de Jesús, dice que él había visto y leído el título puesto sobre la cabeza del Salvador. Había oído a los transeúntes repetirlo, algunos con labios temblorosos y afligidos, otros con escarnio y burla. Y el Espíritu iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. Pienso cuántas veces habrá personas que, guiados por el Espíritu, justamente armen una cadena de conocimientos separados, aparentemente, pero que el Espíritu se los encaje, los arme de tal manera que ellos puedan ver una verdad un poco más amplia de lo que es el conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesús como nuestro Salvador, ¿no? La verdad que muy, muy interesante lo que estamos viendo y si uno tuviera que hacer un resumen, una síntesis de lo que cada uno expuso, la verdad que es la gracia de Cristo, la relación con Él, es su Espíritu Santo y sobre todo la predisposición que debemos tener, ¿no? Es decir, nosotros nos tenemos que poner en sus manos y como hizo Felipe, como hizo Andrés, es decir, estar dispuestos. Yo creo que lo que más nos muestra estos versículos, estas situaciones que Cristo tuvo la misericordia que estén en la palabra de Dios y que nosotros podemos ver cómo Él actuaba, es esto mismo, estamos en sus manos, nos debemos poner en sus manos y es por su gracia, la salvación es por gracia y la salvación es de Él, y nosotros solamente somos menos instrumentos, pero tenemos que tener esa predisposición y dejar de lado, ¿no es cierto?, esa visión que nos distorsiona y que no nos deja ver cómo Él ve a cada ser humano, ¿no? La verdad que el tiempo es muy cortito, no podemos disponer más, pero fue muy lindo tener esta charla con cada uno de ustedes, la verdad que la he disfrutado muchísimo y tenemos que seguir con el culto, así que les mando un abrazo grande y a cuidarse y que Dios los bendiga a cada uno. Nos saludamos. Bueno, gracias, chao. Gracias, Nos chao. vemos. Queremos agradecer a los integrantes de la coinonía número 16 que participaron en el repaso de la lección de la escuela sabática. Y ahora tenemos un breve momento de anuncios. Queremos destacar varias actividades que está desarrollando la iglesia. El departamento de ASA ha estado colaborando y sigue colaborando con
aproximadamente brindar asistencia alimentaria a 50 familias. Además hubo un lindo programa sobre el locro del 9 de julio, que fue todo un éxito. También queremos enfatizar que nuestra iglesia está apoyando con ayudas y becas a alumnos de las distintas instituciones adventistas para que puedan costear en parte su educación. Enfatizar asimismo que nos encontramos en periodo de la suscripción de la escuela sabática y del libro del año. También queremos recordar la actividad que está desarrollando el Departamento de Actividad Misionera, donde se están por brindar una buena cantidad de estudios bíblicos que han sido publicitados a través de nuestra página de Facebook. Enfatizamos también que los miércoles estamos teniendo el culto de oración por Zoom, el que resulta muy participativo, y los viernes el culto de los jóvenes en el espacio Point, que aparece en el canal de jóvenes de YouTube. También queremos recordarles a los hermanos que pueden recibir noticias no solamente por la página de internet de Florida, de Facebook, sino y adicionalmente por WhatsApp a través del grupo de difusión. Los invitamos a estar atentos a cada mensaje sobre las distintas actividades que se están desarrollando. Tenemos ahora el momento para que podamos disponer de nuestros diezmos y ofrendas para el Señor. Vamos a transmitir seguidamente un video explicativo de la aplicación 7Me, donde ya muchos hermanos participan y que no es excluyente de otros modos de donación, que pueden ser transferencia bancaria o a través del acercamiento de un sobre a los encargados de recibirlo. Y luego de ello vamos a disfrutar de la adoración infantil, que está a cargo de Liz y San, y que van a participar Eileen, Said y Micael. Seguidamente tenemos la parte especial titulada Una Esperanza, a cargo de la banda, del ensamble Banda de Florida, y posteriormente disfrutaremos del sermón que será impartido por nuestro querido pastor Diego Barrenti. Rogamos a Dios que mediante su Santo Espíritu lo unja para que pueda su palabra estar en nuestros corazones. Si querés hacer una ofrenda voluntaria o la devolución del diezmo, podés hacerlo a través de la aplicación 7Me. En caso que seas miembro de iglesia y tengas una cuenta en la aplicación, tenés que ingresar con tus datos para comenzar la operación. En el menú principal, tenés que elegir la opción Diezmar ofrendar. Ahí podés definir el monto específico de tu diezmo u ofrenda. En caso que quieras hacer una ofrenda direccionada hacia algún área específica de la iglesia, podés hacer clic en el signo más para ver las opciones disponibles. Vas a encontrar distintas categorías para elegir y en caso que quieras donar una ofrenda para algún departamento o proyecto de tu iglesia local, podés elegir la opción de ofrendas caja departamentos. Después, seleccionás a qué departamento de tu iglesia querés destinar tu ofrenda. Una vez elegido el destino de las ofrendas y el monto, tenés que hacer clic en Próximo para avanzar a la sección de pagos. Es necesario completar los datos que se piden para luego entregar los comprobantes correspondientes. A continuación, vas a poder elegir el medio de pago que tengas disponible y que prefieras usar. En este paso, es necesario completar los datos de la tarjeta elegida como en cualquier otro pago electrónico. Para finalizar la operación, es importante aceptar los términos y condiciones de uso y luego hacer clic en Pagar ahora. Luego de unos instantes, vas a ver la confirmación de la transacción y en breve vas a recibir el comprobante de la operación en tu cuenta de correo electrónico.
llegó el momento que tengamos un rinconcito para nosotros. Vení, acércate, que vamos a aprender cosas importantes que tenemos acá en la Biblia. A ver, mira lo que yo tengo acá. Tengo 2 caritas. Estas caritas, ¿están contentas? ¿Caritas de qué serán? Tienen los ojos muy abiertos. ¡Ah! Están sorprendidos y me parece que están con un poquito de miedo. ¿Qué te da miedo a vos? A ver, vamos a pensar un poquito sobre eso. ¿Las mariposas te dan miedo? No, ¿no es cierto? Son muy lindas, no nos dan miedo las mariposas. Pero quizás, si te encontrás con una hormiga grandota, colorada, de esas que pican, uy, esas sí que nos dan miedo a veces, ¿no es cierto? Y por ahí hay veces que nos vamos a la pile y nos encontramos con algunos cascarudos, algunos bichitos en el agua y ¡ay, no! ¡Hay un bicho en el agua! Y nos dan un poquito de miedo. ¿Sabes qué? Hay 3 amigos nuestros de la iglesia que ellos son muy valientes y nos van a contar a todos algunas cosas por las que tienen miedo. ¿Vamos a escucharlos? Yo tengo miedo a perderme. Yo tengo miedo a la muerte. Yo tengo miedo a la oscuridad. Gracias Aid, gracias Mica, gracias Ailín por contarnos las cosas que a ustedes les dan miedo. ¿Sabes que a todos tenemos miedo por algo? El miedo es una emoción que nos pone alerta ante alguna situación de peligro, así que está bueno tener miedo. Y está bueno que le cuentes a tu familia las cosas que te dan miedo, que digas aquellas cosas que te atemorizan. Mira, yo te voy a mostrar esto. ¿Qué es esto? Una tortuga. Y las tortugas cuando tienen miedo, ¿qué hacen? ¿A dónde se meten? Rapidísimo. Se meten adentro de su caparazón hasta que se sienten seguras. Cuando ya están más tranquilas, vuelven a salir y otra vez las vemos afuera de su caparazón. Nosotros tenemos también un caparazón donde poder meternos, donde poder protegernos cada vez que tenemos alguna situación que nos asusta, que nos da miedo. ¿Cuál será ese caparazón? Es la Biblia y sus promesas. Las promesas que Jesús, que Dios nos dejó en los versículos que están en la Biblia. Y yo te propongo que aprendas los versículos contra el miedo. Uno de esos versículos contra el miedo, ¿sabes a dónde lo encontramos? Lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 7. Mira, yo lo tengo acá, pero tengo a alguien que me va a ayudar a leer este versículo. A ver, escuchamos el versículo de Salmos 34, 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Uy, escuchaste! El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y ese es un versículo que te propongo lo aprendas de memoria. Y hay un canto que dice así, seguramente vos lo conoces, y dice así: no me siento solo. No me siento solo, pues a mi lado está el ángel de Jehová que acampa alrededor y me protegerá, pues a mi lado está el ángel de Jehová que acampa alrededor y me protegerá. No me siento solo, no estamos solos. Jesús está con nosotros y nos dejó un montón de versículos contra el miedo. Cada vez que tengas miedo, metete dentro del caparazón, orá a Jesús, decile: Jesús, ayúdame en este momento que tengo mucho miedo. Y repetí esos versículos que aprendiste contra el miedo.
Queridos hermanos, aquí estoy desde nuestro querido templo de la iglesia de Florida. Vemos aquí el templo está vacío y sabemos que pronto, Dios mediante, el templo va a volver a llenarse. Quería tomar esta imagen para que ustedes puedan ver y puedan apreciar nuevamente lo que es nuestro templo, para que puedan recordarlo siempre en sus corazones. Yo sé que lo recuerdan en sus corazones, pero quisiera que ustedes puedan ver esos bancos que los están esperando a que se termine la cuarentena y pronto ustedes puedan estar nuevamente sentados en el lugar donde generalmente ustedes se sentaban, ¿sí? Aquí está nuestro querido templo y bueno, hoy voy a compartir el tema desde aquí y es mi deseo que pronto podamos estar reunidos nuevamente, que pronto podamos disfrutar juntos aquí en el templo que tanto queremos y que ha sido por tanto tiempo nuestro lugar de reunión y lo seguirá siendo, porque confiamos que pronto podremos reunirnos nuevamente. Les mando un abrazo grande y ahora escuchemos el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros. Un abrazo. Muy feliz sábado, queridos hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes en este sábado que el Señor nos ha regalado. He decidido compartir el mensaje de la palabra de Dios desde aquí, desde nuestro querido templo de la iglesia de Florida, para que podamos sentirnos todos un poco más cercanos. Tenemos todos el deseo de ya reunirnos en la iglesia y extrañamos el estar con nuestros hermanos en la casa de Dios. Es por eso que quiero compartir desde aquí el mensaje de la palabra de Dios para sentirnos un poco más en casa. También teniendo la esperanza de que pronto vamos a poder reunirnos cuando el Señor lo diga y no solamente en esta casa, sino en la casa celestial, porque Jesús pronto vendrá a buscarnos. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema sumamente importante. El título de este tema es Perfecto, pero no tan perfecto. ¿Por qué puse este título? Porque en la palabra de Dios aparece el concepto de perfecto. Por lo menos aparece en las traducciones. Encontramos en la palabra de Dios la palabra perfecto. Y vamos a estar viendo y analizando esta palabra, qué es lo que implica, porque lamentablemente nosotros hoy en día tenemos un concepto bastante errado de lo que es perfecto. Y cuando digo nosotros me refiero a nuestra cultura. Quizás una cultura heredada donde se ha hecho mucho énfasis en el perfeccionismo. Y en el ámbito religioso se ha llegado a entender el concepto de perfecto como impecable, es decir, la capacidad de no pecar, de no cometer errores, de no transgredir en ningún aspecto las normas divinas. Es decir, si llegás a un estado perfecto, no podés y no vas a pecar ni siquiera en un mal pensamiento, un mal sentimiento, nada. Entonces, este concepto de perfección, con el perfeccionismo, con salvación por obras, con la idea de que debemos llegar a un estado de perfección capaz de presentarnos ante la ley de Dios por nuestra propia perfección y ser aceptados en base a nuestra propia perfección, ha hecho mucho daño a la Iglesia este concepto. El concepto, en definitiva, lleva a la salvación por obras. Es por eso que hoy quisiera hablar de que en la Biblia, perfecto significa perfecto, pero no tan perfecto. Es decir, no tiene que ver con el concepto que hemos adquirido o que hemos heredado de esta cultura religiosa
en la cual hemos nacido generalmente influenciados por un concepto más de un ámbito por ahí católico, que ha influenciado el concepto de lo que es la perfección. Ahora, es interesante notar que Jesús manda a sus discípulos, a cada uno de nosotros, ser perfectos. En Mateo capítulo 5, el verso 48 dice: «Sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto». Es un mandato bíblico, ser perfecto es un mandato bíblico. Por otro lado, el apóstol Pablo en Filipenses el capítulo 3, el verso 15, dice: «Así que todos los que somos perfectos». Y encontramos aquí que Jesús dice: «Sean perfectos», y Pablo dice: «Todos los que somos perfectos». Y evidentemente la perfección o el ser perfecto es una característica de los cristianos, o debe ser una característica de los cristianos, de los hijos de Dios. La pregunta es: ¿qué implica ser perfecto? ¿Qué podemos extraer de esta palabra que nos ayuda a comprender el significado que tiene realmente? Ahora, nosotros, para poder comprender esto, tenemos que entender en primera instancia de dónde se traduce la palabra perfecto. En el Nuevo Testamento y en la Septuaginta se utiliza la palabra griega teleios, que puede ser traducida como perfecto, como maduro, como completo, ¿sí? Entonces, es importante entender esto porque vamos a ver que la misma palabra, teleios, es traducida en la Biblia de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, yo quisiera compartir con ustedes lo que dice el diccionario de la Real Academia Española con el significado de perfecto. Dice allí: perfecto significa que posee el grado máximo de una determinada cualidad. Que posee el grado máximo de una determinada cualidad. El verbo perfeccionar significa mejorar algo o hacerlo más perfecto. Y es interesante porque el mismo diccionario de la Real Academia Española nos dice que el concepto de perfecto no es un concepto absoluto. Nos dice que lo perfecto puede ser perfeccionado. Es decir, que lo perfecto es perfectible. Es decir, perfecto no significa no tener ninguna clase de cosas a mejorar, sino significa que tiene lo que uno espera que tenga, con un potencial a seguir mejorando. Ahora, podríamos afirmar de alguna manera que ser perfecto es reunir las cualidades que Dios espera que tengamos. A la vez, esas cualidades son perfectibles, es decir, se pueden seguir perfeccionando. ¿Qué es una cualidad? Una cualidad es un elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o algo. Es algo que nos distingue. Es algo que está en nosotros. Es interesante que cuando la palabra de Dios nos habla acerca de esta cualidad, nos muestra que Dios desea que nuestra vida se distinga por reflejar las cualidades del carácter divino. Es importante destacar que en el ser humano estas cualidades son siempre perfectibles, se pueden perfeccionar aún más. Solamente en Dios existe la perfección absoluta. Todo lo que nosotros podamos tener, todas las cualidades que vos tengas, que yo tenga, que Dios nos dio a través del Espíritu Santo, son perfectibles, es decir, se pueden seguir perfeccionando. Solamente en Dios existe la perfección absoluta, es decir, un grado de perfección en el cual no se puede seguir perfeccionando, porque Dios es lo perfecto, es el perfecto.
Por tanto, nuestra perfección es relativa y se relaciona directamente con las capacidades integrales del ser humano y se desarrolla cada día en la relación personal con Dios. El caminar cada día con Dios da el conocimiento y la experiencia que ayudan a perfeccionar o a acrecentar la perfección cristiana. Y es por eso que este concepto es muy importante, porque generalmente nosotros cuando decimos perfecto o escuchamos perfecto pensamos en algo absoluto, en algo que no es perfectible, pero en realidad lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que toda nuestra perfección, todas nuestras cualidades son perfectibles. Quisiera que podamos estudiar y analizar 3 aspectos especiales con respecto a lo que implica la palabra perfección. En primera instancia tenemos que entender, el primer aspecto es que la perfección es una realidad espiritual presente y debe ser una realidad espiritual presente. La palabra de Dios dice que vos y yo tenemos que ser perfectos. Ahora, ¿qué significa ser perfecto? Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice que significa ser presente, en este tiempo presente, perfecto. Dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, el verso 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, ser perfecto es ser maduro en el modo de pensar. También encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 14, el verso 20, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros, es decir, teleios o perfectos, en el modo de pensar. Es decir, cuando Dios nos pide que seamos perfectos, nos está pidiendo que seamos maduros en el modo de pensar, que podamos pensar como Él piensa esa situación, que podamos razonar como Dios espera que razonemos. También ser perfecto es aceptar la corrección y la sabiduría divina. En Colosenses, el capítulo 1, el verso 28, dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para presentar en Cristo Jesús a todo hombre maduro o perfecto. Es decir, lo que está diciendo el apóstol aquí es que nosotros los amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre en toda sabiduría divina para que esa persona, al ser amonestada, al ser instruida en la sabiduría de Dios, llegue a ser una persona madura espiritualmente, a fin de presentar a esa persona en Cristo Jesús. Ahora, también podemos comprender que ser perfectos es el fruto de la perseverancia, por medio de la cual se obtiene la sabiduría divina. Santiago capítulo 1, el versos 4 y 5, dice, la perseverancia tenga su obra completa. Ahí aparece la palabra teleios, su obra completa o su obra perfecta, podríamos traducirla también. ¿Sí? La perseverancia, algunas traducciones dice paciencia, tenga su obra completa o perfecta, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, ser perfecto en esta ocasión es tener la sabiduría divina en nuestra vida. Es haber desarrollado en nuestra vida la sabiduría que procede de Dios. Esta sabiduría se desarrolla y viene a nuestra vida a través de la perseverancia en el camino de Dios, a pesar de las pruebas, de las dificultades. Esa sabiduría que te lleva a confiar en Dios, a depender de Él, a pedir sus consejos en ese diario caminar donde tenés que afrontar pruebas y dificultades, es la sabiduría que Dios espera que vos tengas y yo tenga, es la sabiduría de Dios. Es decir, que una persona perfecta, según el concepto bíblico en la carta de Santiago,
es una persona que tiene la sabiduría, ¿sí? La sabiduría dada por Dios. También nos dice que ser perfecto, la palabra de Dios nos dice que ser perfecto es tener las cualidades que Dios espera de nosotros. Colosenses capítulo 4, el verso 12 dice: los saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que sean maduros o perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Es decir, Dios espera que nosotros seamos maduros o completos o perfectos e íntegros en todo lo que Él espera de nosotros. Es decir, que cuando nosotros hablamos de ser perfecto, no estamos hablando de un estado de impecabilidad, un estado en el cual no tengo ya ningún defecto en mi vida. No, no estamos hablando de eso, sino tiene un aspecto positivo. El aspecto positivo es tener todo aquello que Dios espera que nosotros tengamos y desarrollemos en nuestra vida. Por eso dice aquí: seamos perfectos, completos, maduros y completos en todo lo que Dios quiere. En todo lo que Dios quiere. En todo lo que Dios espera de vos y de mí. Ahora, ser perfectos, según la palabra de Dios, también es amar a los enemigos, bendecir a los que te maldicen, hacer el bien a los que te odian, orar por los que te ultrajan y persiguen, beneficiar tanto a buenos como a malos. Esto nos dice en Mateo, el capítulo 5, el verso 48. Jesús dice allí, como leímos al principio: sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Cuando Jesús dice eso, viene hablando de lo que les mencioné recién, de amar a nuestros enemigos, de orar por aquellos que nos hacen daño, bendecir a los que nos maldicen. De alguna manera el Señor nos invita a reflejar esa actitud de amor que Él tiene hacia la humanidad. Lo que está enseñando aquí Jesús es: no sean como los religiosos que existían en el tiempo de Cristo, que condenaban a los pecadores, que se creían mejores, que a los enemigos los odiaban y enseñaban que debían amar al prójimo pero odiar al enemigo. Porque Dios no odia a sus enemigos. Dios ama a sus enemigos y procura la salvación de cada uno de ellos. Y el Señor nos invita también a que nosotros tengamos la misma actitud de amar a nuestros enemigos, de saber perdonar, de saber orar aún por aquellos que procuran nuestro mal. ¿Oraste alguna vez por alguien que procura tu mal? ¿Has bendecido alguna vez a alguien que te ha maldecido? ¿Estás orando por tus enemigos? ¿Amás a tus enemigos? Es decir, ¿procurás el bien de ellos y la salvación de ellos? Evidentemente Jesús aquí nos está cambiando el paradigma de lo que significa ser perfecto. Perfecto no es tener ningún defecto, sino significa adoptar las cualidades que Dios espera que nosotros tengamos en nuestra vida y desarrollemos día a día. Porque estas cualidades son, como dijimos recién, son perfectibles en nosotros. Se pueden y deben ser cada día perfeccionadas. Es decir, si vos estás orando por tu enemigo, sos una persona perfecta. Es decir, estás haciendo lo que Dios espera de vos. Pero ese amor, que quizás es muy parcial o muy pequeño hacia tus enemigos, puede acrecentarse día a día. Es decir, esa actitud perfecta o esa cualidad perfecta que está en vos se puede perfeccionar día a día. Pero ya adoptando esta actitud, el Señor nos dice: bueno, ustedes son perfectos. Es decir, son maduros espirituales. Están entendiendo de qué consiste la vida cristiana. Están poniendo todo de ustedes para seguir mi ejemplo.
De esa manera somos perfectos. Es interesante que la palabra de Dios nos sigue diciendo que ser perfecto también es discernir entre lo bueno y lo malo. En Hebreos capítulo 5, el verso 14, dice, ser perfecto, dice allí, el alimento sólido es para quien es maduro. Y aparece la palabra teleios. El alimento sólido es para quien es maduro o perfecto. Continúa diciendo Hebreos capítulo 5, el verso 14, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, ¿quién es la persona perfecta o madura? Es la persona que ha desarrollado el discernimiento entre el bien y el mal. Es decir, una persona que tiene discernimiento entre lo bueno y lo malo. Un discernimiento espiritual que Dios da a aquellas personas que buscan hacer la voluntad de Dios. Este discernimiento se desarrolla día a día. ¿Mediante qué? Dice aquí, el uso de los sentidos. ¿De los sentidos qué? Sentidos espirituales. Sentidos espirituales que vienen a través del estudio de la palabra de Dios, de la comunión con Dios. Es decir, que nosotros, vos y yo, podemos desarrollar esta madurez y esta perfección cuando desarrollamos nuestro discernimiento espiritual para distinguir lo bueno de lo malo y seguir por el camino correcto. Ser perfecto también, según la palabra de Dios, es saber dominar nuestras palabras. Santiago capítulo 3, el verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La palabra de Dios nos dice que ser perfecto es saber dominar también nuestra lengua, lo que decimos, nuestras palabras. Ser perfecto es saber callar en el momento oportuno, es tener dominio propio. Esto es lo que nos presenta también la palabra de Dios. Hay personas que aparentemente nunca aprenden a callar. Son personas impulsivas y con sus palabras están acostumbradas a herir, a hacer daño, a generar disturbios, generar malestar. No les importa lo que los demás sientan. Larga palabras hirientes, palabras que generan un mal clima, que dañan, que entristecen. Ahora, la palabra de Dios nos dice que si nosotros somos personas maduras, perfectas, somos cristianos perfectos, pondremos en las manos de Dios la capacidad de dominar no solamente nuestras palabras, sino todo nuestro ser. Dios desea que podamos dejar que el Espíritu Santo nos dé la capacidad del dominio propio, que es uno de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. La palabra de Dios también nos enseña que ser perfecto es conocer y estar confiados en el amor de Dios y no temer al día del juicio. La primera carta de Juan, el capítulo 4, el verso 17 y 18 dice, en esto se ha perfeccionado, teleio, ¿verdad? La palabra teleio aparece allí. En esto se ha perfeccionado el amor con nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así también somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿sí? Teleio, aparece aquí, el perfecto amor, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ser perfecto significa haber sido perfeccionado en el amor. ¿En qué amor? En el amor de Dios. En el verso 10, primera de Juan capítulo 4, el verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, el amor en el cual somos perfeccionados es el amor de Dios, que está
en Dios y se manifestó por nosotros hace 2000 años aquí en la tierra, al dar a su Hijo Jesús para salvarnos, cuando lo dio en expiación por nuestros pecados. Ese amor, cuando nosotros somos perfeccionados en el amor de Dios, es decir, comprendemos el amor de Dios, rendimos nuestro corazón al amor de Dios, le entregamos nuestro ser completamente a Dios, somos perfeccionados en ese amor de Dios, a tal punto que ese amor de Dios nos da la seguridad de su perdón, nos da la seguridad de que Dios nos ha perdonado, de que estamos justificados delante de Dios y que estamos sin mancha delante de su presencia. Y esa perfección en el amor de Dios, que tiene que ver con la confianza en el amor de Dios por nosotros, genera confianza en el juicio, para que estemos seguros, confiados de que estamos en las manos de nuestro Salvador Jesús y que no seremos condenados, porque Él nos ha perdonado y nos ha revestido con el manto de su justicia. Ahora, quisiera también hablar el segundo aspecto de la perfección. Estuvimos hablando de que la perfección cristiana ocurre en el tiempo presente. Pero ahora quisiera hablar que la perfección cristiana es un proceso continuo y diario. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios, el capítulo 7, el verso 1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La palabra de Dios te invita a vos y a mí a limpiar nuestra vida de toda contaminación de la carne y del espíritu. Es decir, lo que está fuera y lo que está dentro. Las pasiones pecaminosas, las intenciones del corazón. El Señor nos invita a que dejemos que Él nos purifique. Ahora, esta purificación, esta limpieza es una obra continua, diaria, y será hasta cuando Cristo venga. Nos dice aquí que es nuestro deber perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es perfeccionar la santidad? ¿Qué significa perfeccionar la santidad? Podríamos también hablar de aquí de perfeccionar lo perfecto. ¿Quién es el perfecto? El que ha sido santificado, el que ha entregado su corazón a Cristo. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros podemos perfeccionar nuestra santidad y debemos perfeccionarla día a día. Por eso aquí dice perfeccionando, está en un participio presente, es una obra diaria, continua, la santidad en el temor de Dios. Cada día vos y yo podemos crecer en el Señor. Cada día podemos mejorar aspectos de nuestra vida. Cada día debemos y necesitamos mejorar y crecer. ¿Y cómo mejoramos y crecemos? Mejoramos y crecemos en la medida en que tenemos una comunión diaria con Jesús, en la medida en que nosotros estudiamos la palabra de Dios y mantenemos una comunión diaria con Dios mediante la oración. Crecemos día a día y perfeccionamos cada día la santidad cuando dejamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y podamos ir, mediante la obra del Espíritu Santo en nosotros, ir puliendo aquellas cosas, aquellos defectos, aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Es decir, si bien Dios nos considera perfectos, porque hemos avanzado hasta donde Él nos mostró, Él diariamente te va a ir mostrando cosas para ir perfeccionando lo perfecto. Es decir, ir perfeccionando las cualidades cristianas que Él ya puso en tu corazón. Esas cualidades cristianas tienen que ser perfeccionadas. Tu corazón día a día tiene que ser purificado, limpiado, transformado. Esta obra es continua, diaria. Y es por eso que mientras más cerca estemos de Cristo, por un lado nos vamos a ver más pecadores, pero por otro lado seremos más semejantes a Él. Porque aborreceremos al pecado con todo nuestro corazón y decidiremos
ser cada día más semejantes a Él. La palabra de Dios nos dice claramente que la vida de un hijo de Dios está en continuo perfeccionamiento. Como dije al principio, perfecto no implica impecabilidad, sino el poseer las cualidades que Dios espera de sus hijos. Esas cualidades son perfectibles, se desarrollan a diario. Debes avanzar a medida que Jesús te va mostrando su voluntad. Es allí cuando tienes que tomar decisiones que irán de alguna manera llevándote a ser más semejante a Jesús. Podríamos comparar la perfección cristiana con el proceso del crecimiento de una semilla. Una semilla es perfecta cuando tiene las cualidades propias de una semilla, pero se espera que esa semilla brote y por lo tanto se desarrolle y crezca para convertirse en primera instancia en un brote perfecto. Es decir, un brote que reúna las cualidades que se esperan de un brote. Y así sucesivamente. Cada etapa puede ser perfecta. Surge la pregunta, ¿qué es lo que hace que cada etapa sea perfecta? ¿Qué es lo que hace que cada etapa de la vida cristiana, desde que uno entrega su vida a Cristo, sea perfecta? ¿Qué es lo que hace que el cristiano sea perfecto en cada etapa? Lo que hace que cada etapa sea perfecta o que cada cristiano sea perfecto en cada etapa del crecimiento diario es la completa entrega de nuestro corazón a Jesús, para que Él nos purifique, nos transforme, nos utilice a medida que nuestro conocimiento y experiencia espiritual se van acrecentando. Cuando uno se entrega a Cristo, uno recibe las cualidades cristianas porque uno entrega sus pecados a Jesús y deja que el Espíritu Santo ponga esas cualidades cristianas. Pero esas cualidades cristianas se van desarrollando día a día. Es decir, somos perfectos al aceptar las cualidades cristianas. Somos perfectos cuando vamos cultivando las cualidades cristianas. Somos perfectos cuando aceptamos perfeccionar las cualidades que Dios nos ha dado. Es decir, somos maduros y estamos completos cuando avanzamos a medida que el Señor nos va mostrando aquello que tenemos que mejorar y cambiar en nuestra vida. ¿Cuándo no somos perfectos? ¿Cuándo no somos maduros? Dejamos de ser perfectos y maduros cuando excusamos nuestros pecados, cuando excusamos nuestros defectos, cuando le decimos a Dios, Señor, yo sé que me estás mostrando que esto está mal en mi vida, pero no lo quiero cambiar, estoy bien así. Como hay personas que dicen, no, yo tengo este temperamento y yo digo lo que pienso y si hiero a todos nuestros hermanos con mis palabras o creo un mal clima con mis palabras atacando, hiriendo, diciendo palabras impropias, no me interesa. Yo soy así, soy un cristiano de años y que me acepten así. Ahora, cuando uno se cierra de esa manera, cuando uno deja de ser sensible a lo que Dios espera de uno, uno deja de ser perfecto y deja de perfeccionar las cualidades que Dios ha dado y empieza a involucionar, a retroceder y empieza a tener una vida espiritual muerta. Es por eso que necesitamos, vos y yo, cada día, pedirle al Señor que nos dé las cualidades que estaban en Cristo Jesús y que podamos desarrollarlas día a día. Al aceptar esas cualidades somos ya perfectos, es decir, maduros, ¿sí? Perfectos como maduros. Pero esa madurez o esa perfección está lejos de ser perfecta en el absoluto de la perfección de Dios, está muy lejos. Pero el Señor, en su gran amor, nos considera completos, maduros, en nuestra esfera y en nuestro ámbito y en nuestras luchas, a pesar de que vamos cada día
creciendo en el Señor. Dice el tercer aspecto que quiero compartir y último aspecto con ustedes es lo que está, el aspecto que tiene que ver con la perfección como una realidad futura, ¿sí? Como una realidad espiritual futura. Primera de Corintios, el capítulo 13, el versos 8 al 10, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, queridos hermanos, queridos amigos, cuando venga lo perfecto, se completará la obra que Jesús ha comenzado y va desarrollando día a día en cada uno de nosotros. Allí seremos completos, porque seremos transformados plenamente a su semejanza. La naturaleza pecaminosa que está en nosotros será erradicada para siempre y estaremos en completa armonía con la expectativa divina. Queridos hermanos, queridos amigos, resumiendo quizás los conceptos principales que he transmitido o intentado transmitir a través de este tema, quisiera resumirlo en que ser perfecto es poseer las virtudes cristianas que Dios espera de cada uno en las diferentes etapas del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se obtiene por el aumento del conocimiento sobre Dios y su voluntad, y de la experiencia espiritual obtenida por éste. Somos perfectos cuando reconocemos nuestros pecados y los abandonamos a los pies de Jesús. Somos perfectos cuando dejamos que el Espíritu Santo nos vaya transformando en todo lo que necesitamos. Somos perfectos cuando vamos aceptando los desafíos que Dios nos va presentando. Es decir, ser perfecto no es no equivocarse. Ser perfecto no es no cometer errores. Ser perfecto no es no pecar, sino saber reconocer nuestros pecados, nuestros errores y proseguir la vida cristiana de perfeccionamiento. Voy a poner un ejemplo para ilustrar esto. Un recién bautizado es perfecto porque decidió abandonar el pecado y entregó su vida completamente a Jesús. Es decir, es perfecto porque ha avanzado en su crecimiento espiritual de acuerdo al conocimiento que Dios le ha dado. Ahora, un cristiano de años no es perfecto cuando en su vida sigue habiendo el mismo orgullo, obstinación, insensibilidad, codicia y pecados que tenía cuando decidió bautizarse. Algo falló. ¿Qué es lo que falló? No dejó que el Espíritu Santo transformara su corazón a medida que le iba revelando sus defectos. Así vemos que un recién bautizado puede ser más perfecto que un cristiano de años. Porque no son los años de cristianismo lo que te dan las virtudes cristianas, sino el permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida y te transforme día a día. Somos perfectos cuando estamos en armonía con la voluntad de Dios, es decir, con lo que Dios espera de nosotros. Somos perfectos, pero con la capacidad de seguir creciendo en la vida espiritual, madurando en los diferentes aspectos que el Espíritu nos va mostrando. Somos perfectos, pero no tan perfectos,
porque necesitamos perfeccionar nuestra vida espiritual continuamente, hasta cuando Cristo venga y complete su obra en nosotros. Qué triste debe ser para Dios contemplar a sus hijos que profesan creer en Él y quizás llevan muchos años dentro de la vida cristiana, pero siguen estando llenos de orgullo, de vanidad, de crítica, de insensibilidad, de amor al pecado en cualquiera de sus formas. Un cristiano perfecto solo es perfecto, maduro, completo, cuando cada día elige entregarse en los brazos de Jesús para ser completado y perfeccionado. Y quisiera terminar este tema leyendo lo que escribió Ellen White en el libro Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 67. Dice allí: Dios es amor. Como los rayos de la luz del sol, el amor, la luz y el gozo fluyen de Él hacia todas sus criaturas. Su naturaleza es dar. La misma vida de Dios es la manifestación del amor abnegado. Nos pide que seamos perfectos como Él, es decir, de igual manera. Debemos ser centros de luz y bendición para nuestro reducido círculo, así como Él lo es para el universo. No poseemos nada por nosotros mismos, pero la luz del amor brilla sobre nosotros y hemos de reflejar su resplandor. Gracias al bien proveniente de Dios, podemos ser perfectos en nuestra esfera, así como Él es perfecto en la suya. Fíjense cómo Ellen White nos dice que perfecto no es no cometer errores, sino seguir el ejemplo de Dios, de ser bendición para los demás, de ser luz para los demás. Y que podamos en nuestra esfera ser de bendición, así como Dios es bendición en su esfera. Queridos hermanos, queridos amigos, hoy quiero invitarte a ser un cristiano completo, un cristiano maduro, es decir, un cristiano perfecto. Te invito a que avances día a día en el camino que Dios te va mostrando, a que dejes que el Espíritu Santo te vaya transformando, a que el Señor te dé las cualidades cristianas que Él espera de vos, para que seas ahora un cristiano maduro, es decir, un cristiano completo, un cristiano perfecto, pero a la vez perfectible, dejando que el Espíritu Santo cada día te vaya perfeccionando las cualidades que el Señor te da a diario. Quiero pedirte, querido amigo y querido hermano, que cada día decidas ponerte en las manos de Jesús, como ese buen alfarero que moldea el barro y genera allí una vasija perfecta, una vasija útil para gloria de su nombre, que el Señor haga lo mismo en tu vida y que puedas reflejar a través de tu vida las cualidades y las virtudes que están en el corazón de Dios. Dios está dispuesto a desarrollar esas cualidades. La pregunta es, ¿hoy querés decirle a Jesús: Jesús, tengo muchas cosas malas en mi vida? Hay orgullo, hay vanidad, hay egocentrismo. Necesito, Señor, que obres en mi vida y me limpies de esto. Límpiame del amor al pecado, para que aborrezca el pecado y ame tu verdad, ame la pureza, ame la santidad. Límpiame, Señor, de todo lo malo que hay en mi corazón. Dame las virtudes de Jesús. Dame las cualidades cristianas.
Ayúdame a ser más semejante a ti. Cuando haces esto, eres visto por Dios, ya por la simple actitud, eres visto como completo, un cristiano completo. Eres considerado como un cristiano maduro. Es mi deseo, querido hermano y querido amigo, que esta obra, el Espíritu Santo la siga perfeccionando en tu vida. Que dejes que el Espíritu Santo siga limpiando y transformando tu corazón hasta el día de la segunda venida, cuando Él terminará de perfeccionar la obra perfecta que ya ha empezado en tu vida. Perfecto, pero no tan perfecto. Somos perfectos porque hemos aceptado las virtudes cristianas, pero no tan perfectos porque necesitamos seguir desarrollando estas virtudes cristianas día a día. Somos perfectos en perfeccionamiento y buscamos esa perfección plena y completa cuando Jesús venga y nos glorifique y nos transforme plenamente a su semejanza. Que Dios te bendiga y que el que comenzó la buena obra en vos y en mí, la perfeccione y la complete hasta el día de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Los pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu seno alguna nube disipar, asombrado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde esté. Brilla en el sitio donde esté. Brilla en el sitio donde esté. Puedes con tu luz algo perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes dudando alguna cosa descubrir, con tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Damos gracias a Dios por el hermoso mensaje que hemos recibido, también al pastor Diego, porque mediante su predicación hemos podido recibir la palabra de Dios, y también queremos agradecer por el canto que nos insta a brillar donde estemos. Queremos finalizar este culto mediante una oración y rogándole a Dios que su palabra pueda ser guardada en nuestro corazón y que podamos ponerla en práctica. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor, por el hermoso mensaje que hemos recibido. Queremos pedirte, por favor, que tu palabra pueda estar en nuestro corazón. También rogarte que bendigas a cada persona, a cada hermano, a cada familia de la iglesia, sobre todo a los que están sufriendo, a los que han padecido o están padeciendo alguna enfermedad y alguna pérdida familiar.
Queremos pedirte por favor que estés con nosotros en este sábado y también en la semana que comienza. Perdona, Señor, nuestros pecados y faltas. Ven con tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Les deseamos una hermosa y bendecida feliz semana y también que el Señor los pueda acompañar y bendecir. Hasta pronto.